Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión en los mecanismos de la memoria. Hoy vamos a usar textos de psicología cognitiva como nuestra guía. Queremos desmontar un poco esa idea tan simple de que recordar es como, no sé, buscar en un archivo. Veremos cómo ha cambiado la forma de entender sus estructuras, sus sistemas. Efectivamente. Empezaremos, si te parece, por esos modelos iniciales que intentaban como mapear la memoria, ¿no? Casi como si fueran almacenes separados. Y luego ya pasaremos a visiones, bueno, mucho más dinámicas, más actuales, que explican mejor por qué recordamos unas cosas sí y otras no, o cómo aprendemos, yo que sé, a montar en bici casi sin darnos cuenta. Vale, perfecto. Pues abramos esa caja. Recuerdo que ya William James, a finales del 19, hablaba de una memoria como primaria, lo inmediato, y otra secundaria, más duradera. Pero el gran salto, me parece, vino con el cognitivismo, ¿no? Con esa metáfora de la mente como un ordenador. Y ahí es donde entra el famoso modelo de Atkinson y Shiffrin, ¿verdad? Sí, sí, ese modelo, el multialmacén, fue un pilar fundamental. Proponía que la información como que fluía por tres etapas, digamos. Primero, unos registros sensoriales súper breves, uno para cada sentido, vista, oído. Luego, si prestabas atención, la información pasaba a la memoria a corto plazo, la MCP. Ajá, la MCP. Y esta era clave. Capacidad limitada, de ahí lo del famoso 7 más menos 12 elementos. Piensa en memorizar un teléfono. Pues eso. Y duraba poquito, ¿eh? Unos 15, 30 segundos si no la repasas mentalmente. Claro. Y ya finalmente, si la repasabas y elaborabas, podía pasar a la memoria a largo plazo, la MLP. Que es así, es como un almacén enorme, duradero, y donde guardamos las cosas por su significado. Y eran cruciales también los procesos de control, ¿no? Como la atención, que actúa como un filtro, o el propio repaso, que mantiene la información ahí en la MCP y ayuda a que pase a la MLP. La curva de posición serial. Eso de recordar mejor lo primero y lo último de una lista. Parece que apoya esa idea de dos sistemas, ¿cierto? Lo primero da tiempo a que vaya a la MLP y lo último aún está ahí, fresquito, en la MCP. Exacto, ofreció una estructura muy clara. Pero bueno, pronto se vio que no bastaba solo con que algo estuviera más tiempo en la MCP para que se recordara bien a largo plazo. Y aquí es donde surgió otra idea, yo diría revolucionaria: los niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. Claro. Ellos le dieron una vuelta, dijeron que lo importante no es tanto dónde está la información, sino cómo la procesamos. ¿A que sí? Si analizamos algo por su significado, conectándolo con lo que ya sabemos, eso sería un procesamiento profundo, semántico. Y eso deja una huella mucho más fuerte. Eso es. Mucho más que si solo nos fijamos en cómo suena o cómo se ve, que sería un procesamiento más superficial. Vale. Esto fue un giro importante. Significaba que eso de repetir algo como un loro, el repaso de mantenimiento que decíamos, pues sirve de poco para recordar a largo plazo. Lo que de verdad funciona es el repaso elaborativo. Pensar en el significado, relacionarlo con otras cosas, hacerlo tuyo. Por ejemplo, en vez de repetir París, capital de Francia, pues visualizas el mapa o recuerdas algo que sabes sobre París. Entendido. Entonces, la memoria ya no se ve como simples contenedores pasivos, sino como un conjunto de sistemas más activos, más especializados. Y de ahí viene esa gran división entre memoria declarativa y no declarativa, ¿no es así? Precisamente. La memoria declarativa es el saber qué, o sea, hechos, eventos, conceptos, cosas que podemos contar, que podemos declarar verbalmente. Y la no declarativa, o procedimental, es más el saber cómo, habilidades que ejecutamos a menudo ya de forma automática, sin pensar. Como montar en bici, lo que decías antes, o escribir en un teclado. Justo. Esos son ejemplos perfectos de memoria procedimental. Se adquiere poco a poco con la práctica y es increíblemente resistente al olvido. Una vez aprendes, es difícil que se te olvide del todo. Vale. Y dentro de la declarativa, Tulvin hizo otra distinción importante: episódica y semántica. ¿Cómo encajan estas dos? Pues mira, la memoria episódica vendría a ser como nuestro diario personal. Son los recuerdos de nuestras propias vivencias, con su contexto, dónde pasó, cuándo pasó, recordar qué cenaste anoche o tu primer día en el trabajo. Es casi como un viaje mental en el tiempo, ¿sabes? Es muy autobiográfica y muy consciente.
Ya. La memoria semántica, en cambio, es nuestro conocimiento general del mundo, que un perro ladra, el significado de justicia, datos históricos. Es un conocimiento como descontextualizado. Sabemos que París es la capital de Francia, pero no solemos recordar cuándo o dónde aprendimos eso exactamente. Interesante. ¿Y cómo interactúan? Me imagino que saber que París es la capital, eso es semántico, debe influir en cómo recuerdo mi viaje a París, que sería episódico. Nuestras experiencias episódicas. Y a su vez, las experiencias episódicas pueden añadir matices o ejemplos a nuestro conocimiento semántico. Están muy conectadas. Antes hablábamos de la MCT como un almacén temporal, algo limitado. Pero ahora se oye hablar más de memoria operativa o memoria de trabajo. ¿Es solo un cambio de nombre o hay algo más? Es bastante más que eso, la verdad. La memoria operativa, sobre todo según el modelo de Baddeley y Hitz, que es muy influyente, no es solo un sitio donde guardar cosas un ratito. Es más bien como un espacio de trabajo mental activo. Imagina como un director de orquesta, que llaman el ejecutivo central. Este gestiona la atención y coordina otros sistemas especializados. Ah, vale. Hay uno para la información verbal, el bucle fonológico, esa vocecilla interior que usamos para repetir un número de teléfono, por ejemplo. Y otro para la información visual y espacial, la agenda visoespacial. Es lo que nos permite hacer cosas complejas como razonar, entender un texto mientras lo lees o planificar los pasos para resolver un problema. Mantiene y manipula información relevante en tiempo real. Es mucho más dinámico que la idea original de MCP. Entendido, mucho más activo, sí. Y ya para ir completando este mapa de la memoria, ¿qué me dices de la recuperación explícita e implícita? Pues esto se refiere a cómo accedemos a lo que tenemos guardado. La recuperación explícita es consciente, intencional. Cuando intentas recordar algo a propósito, como para un examen, ¿no? En cambio, la implícita es inconsciente. Un recuerdo previo influye en tu comportamiento actual, sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, cuando una palabra que has visto antes te viene a la mente más rápido, o simplemente al ejecutar una habilidad que ya tienes automatizada, como atarte los zapatos. Ajá. Y bueno, no deberíamos olvidar tampoco la memoria prospectiva, que es súper importante en el día a día. Es la que nos permite recordar que tenemos que hacer algo en el futuro. Claro. ¿Cómo tengo que acordarme de enviar ese email? ¿O tengo cita con el médico el martes? Exacto. Esa es la perspectiva. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la memoria no es una cosa única, ¿verdad? Es más bien como una red complejísima de sistemas que interactúan todo el tiempo. Procesan información de formas muy distintas, desde lo súper fugaz de los sentidos hasta habilidades que nos duran toda la vida y, bueno, los recuerdos que al final definen quiénes somos. Nada que ver con la idea simple de un archivo. Exacto. Y entender esas distinciones, yo creo, nos ayuda a comprender por qué algunas cosas las aprendemos casi sin querer y otras requieren un esfuerzo consciente brutal. O por qué olvidamos ciertas cosas, o cómo las emociones pueden grabar un recuerdo a fuego. La memoria es activa, ¿eh? Se reconstruye cada vez que recordamos. No es una grabación perfecta y fiel del pasado, ni mucho menos. Y esto nos deja con una reflexión final interesante, creo yo. Si sabemos que hay formas de procesar la información que dejan huellas más profundas o que la práctica distribuida poco a poco es mejor que pegarse un atracón para ciertas habilidades, ¿cómo podríamos usar conscientemente todo este conocimiento para aprender mejor o para recordar aquello que realmente nos importa? Y una pregunta quizás más profunda. ¿Qué tipo de memoria crees que tiene más peso en cómo nos vemos a nosotros mismos, en nuestra identidad? ¿La de nuestras vivencias únicas, la episódica? ¿Nuestro conocimiento del mundo, la semántica? ¿O nuestras habilidades, la procedimental? Ahí lo dejo.